Es el 17 de marzo de 1959. La noche sobre Lhasa, el techo del mundo, es una boca de lobo, sin luna, densa de miedo. Alrededor del palacio de Norbulinka, el palacio de verano, miles de ciudadanos tibetanos forman un escudo humano. Llevan días allí, una muralla de cuerpos y devoción contra los rumores que corren como un veneno por la ciudad. Los chinos van a secuestrar a su líder, a su dios rey. Desde el otro lado del río, una amenaza más tangible les apunta directamente. Las fundas de lona que cubrían los cañones de la artillería china han sido retiradas. Las bocas de acero ahora brillan, desnudas y siniestras, bajo la luz de las antorchas. Dentro del palacio, un joven de apenas 23 años se enfrenta a una decisión imposible. Durante 9 largos años, desde la invasión, ha intentado dialogar, ha buscado la paz, ha creído en promesas que se rompieron una y otra vez. Abandonar a su pueblo se siente como una traición, pero quedarse podría desatar una masacre. Los espíritus protectores del Tíbet, a través del oráculo de Nechung, han sido claros. En medio de un trance violento, el médium siseó una orden inequívoca, una sentencia divina. Ve, esta noche. En el secreto de sus aposentos, el joven se despoja de sus túnicas color azafrán. Las cambia por el tosco uniforme de un soldado raso. Se cuelga un rifle al hombro. En su equipaje, solo 2 túnicas de repuesto. Es una transformación total. El líder espiritual, la encarnación de la compasión, se convierte en un fugitivo. El plan ha sido urdido en susurros por un puñado de leales, encabezados por el Lord Chambelán. Una red de engaños sutiles se teje en la oscuridad. A los guardias se les ordena no usar sus linternas, no registrar los vehículos que saldrán esa noche. Todo para crear una pequeña ventana, un resquicio en la vigilancia por donde el alma del Tíbet pueda escapar. Antes de partir, el joven entra en la capilla del Deida Mahakala. Es un ritual que siempre cumple antes de un largo viaje, pero esta noche la oración tiene el peso de la finalidad absoluta. Luego, por una puerta lateral, se desliza hacia la noche helada. El pequeño grupo cruza el río Quichu en un coracle, una frágil barca de cuero. El agua está helada, y cada chapoteo de los remos parece un grito en el silencio. Escuchan, con el corazón en un puño, esperando el sonido de los disparos que anuncie que han sido descubiertos. Pero solo hay viento. Así comienza un viaje de 2 semanas a través de los Himalayas, uno de los terrenos más implacables del planeta. Viajan de noche, ocultándose durante el día en monasterios remotos y aldeas que les ofrecen refugio. El miedo es un compañero constante. El zumbido de un avión chino en la distancia, la posibilidad de una patrulla en cada paso de montaña. La leyenda dirá que las plegarias de los monjes santos conjuraron niebla y nubes bajas para ocultarlos de la vista de los aviones. Pero lo que realmente los protege es el coraje, la desesperación y la fe inquebrantable de un pueblo en su líder. Este no es solo un escape, es el nacimiento de un símbolo. El viaje físico que saca al Dalai Lama del Tíbet es, al mismo tiempo, su entrada forzosa en el escenario del mundo. Para entender cómo un joven de 23 años llegó a cargar con el destino de una nación sobre sus hombros, debemos rebobinar el tiempo. Debemos viajar a una remota aldea de campesinos, a un niño que aún no sabía quién era. Tras la muerte del 13º Dalai Lama, los más altos lamas del Tíbet se embarcaron en una búsqueda mística. No buscaban un sucesor, sino una reencarnación. El mapa que los guiaba estaba hecho de pistas divinas. La primera señal llegó a través de una visión. El regente viajó al lago sagrado del Amo Lazo, y en sus aguas quietas y profundas vio la imagen de un monasterio de 3 pisos con un tejado de oro y turquesa, y cerca una casa de campo con un tejado peculiar. Una partida de búsqueda, disfrazada de peregrinos, se dirigió a la región fronteriza de Amdo. Allí, en la pequeña aldea de Taxer, encontraron la casa de la visión, con sus ramas de enebro nudoso sobre el tejado. Dentro, vivía una familia de agricultores con un hijo de 2 años llamado Lamo Tondup. Y entonces comenzaron las pruebas. Este proceso, envuelto en un halo de misticismo, era también una demostración de pragmatismo político, diseñado para cimentar una legitimidad inquebrantable. Al Lamo Tondup le presentaron una serie de objetos, rosarios, bastones, tambores rituales. Algunos habían pertenecido al anterior Dalai Lama, otros eran réplicas idénticas. El niño, sin dudar, seleccionó los objetos auténticos, exclamando con alegría infantil: «¡Es mío! ¡Es mío!». Reconoció a uno de los lamas, que iba de incógnito, llamándolo Sera Lama en un dialecto de Lhasa que su propia madre no entendía. Tenía las marcas físicas requeridas,
orejas grandes, señales en el cuerpo. Para los fieles, era la prueba irrefutable de la reencarnación. Para los lamas, era la confirmación de que el niño poseía una inteligencia y una percepción extraordinarias, cualidades indispensables para un líder. El niño que jugaba a coleccionar huevos en el gallinero y que, con una extraña premonición, empacaba una y otra vez una pequeña bolsa diciendo «me voy a Lhasa, me voy a Lhasa», estaba a punto de cumplir su destino. Pero incluso entonces, la política del mundo real se interpuso. Un señor de la guerra chino local exigió un rescate exorbitante antes de permitir que el niño partiera. Su nueva vida comenzó en el Palacio de Potala, una imponente fortaleza de 1000 habitaciones. Fue una infancia solitaria. Separado de su familia, veía a su madre solo en visitas ocasionales, cuando ella le traía pan recién horneado. A los 6 años, comenzó una educación monástica increíblemente rigurosa. Su currículo incluía 5 materias mayores y 5 menores: lógica, sánscrito, medicina, metafísica, poesía, astrología. Un universo de conocimiento antiguo. A los 23, obtendría el grado de Geselarampa, el equivalente a un doctorado en filosofía budista. Pero en medio de este aislamiento ancestral, se abrió una pequeña ventana al mundo moderno. Su nombre era Heinrich Hare, un alpinista austríaco que había llegado a Lhasa por azares de la guerra. Hare se convirtió en su tutor de inglés, geografía y ciencia. Le construyó un cine improvisado, con un proyector que funcionaba con el motor de un jeep. Le habló de Europa, de la tecnología, de una forma de vida que parecía de otro planeta. Esta combinación única, una educación profunda en la lógica y la filosofía antiguas y una intensa curiosidad por un mundo exterior que le estaba vedado, no lo hizo un hombre temeroso del cambio. Al contrario, forjó en él un puente. Su aislamiento no lo volvió insular. Lo convirtió en un buscador, un hombre preparado de forma única para conectar Oriente y Occidente, la espiritualidad y la ciencia. Ese mundo exterior no tardaría en irrumpir de la forma más brutal. En 1950, el Ejército Popular de Liberación de Mao Zedong invadió el Tíbet. El pequeño y anticuado ejército tibetano fue aplastado. Con solo 15 años, Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, fue investido con todo el poder político. En 1954, viajó a Pekín en un intento desesperado por negociar la paz. Se reunió con Mao. Al principio, el líder chino se mostró afable, casi paternal. Pero en su último encuentro, la máscara cayó. Mao se inclinó hacia el joven monje y le susurró unas palabras que lo helarían hasta los huesos. La religión es veneno. Socava la raza y retrasa el progreso del país. Para el Dalai Lama, fue una revelación devastadora. Comprendió que el conflicto no era solo por territorio o poder. Era un choque existencial entre dos visiones del mundo irreconciliables, una que valora el espíritu y otra que solo ve la materia. Bajo una inmensa presión militar, el Tíbet fue forzado a firmar el llamado Acuerdo de los 17 Puntos. Prometía autonomía y respeto por su sistema político y religioso. Pero las promesas se convirtieron en papel mojado. China violó sistemáticamente cada punto del acuerdo. Impusieron reformas comunistas brutales, destruyeron monasterios, y la represión se extendió como una plaga. El sufrimiento de su pueblo crecía día a día. La resistencia, antes pasiva, comenzó a arder. Mao no solo quería controlar el Tíbet, quería erradicar su alma. Y para el Dalai Lama, luchar contra esa ideología con las mismas armas, la violencia, el odio, habría sido la derrota espiritual definitiva. Fue en ese abismo ideológico donde su compromiso con la no violencia se forjó, no como una táctica, sino como la única respuesta coherente. Para marzo de 1959, la situación era insostenible. La tensión acumulada durante años explotó. Cientos de miles de tibetanos, en un acto de amor y desesperación, rodearon el palacio para protegerlo, convirtiéndolo, paradójicamente, en un prisionero de su propia gente. Y así, la historia nos devuelve a esa noche sin luna, a la decisión final, al joven disfrazado de soldado que se desliza hacia un exilio incierto, dejando atrás todo lo que conocía. Al cruzar la frontera y pisar suelo indio el 31 de marzo de 1959, el Dalai Lama diría más tarde que fue entonces cuando experimentó la libertad por primera vez. Una libertad paradójica, nacida de la pérdida total. Junto a él, 80.000 tibetanos iniciaban el mismo camino hacia lo desconocido. La tarea que tenía por delante era titánica. En la pequeña ciudad de Dharamsala, en las estribaciones del Himalaya, comenzó a construir una nación en el exilio. Las prioridades eran abrumadoras.
dar cobijo a los refugiados, crear asentamientos y, sobre todo, la más urgente, preservar una cultura entera que se enfrentaba a la aniquilación. Se crearon escuelas, monasterios, institutos para mantener vivas la lengua, el arte y la fe tibetanas. Pero esta tragedia fue también una extraña liberación. Lejos de las rígidas tradiciones centenarias del Potala, el exilio le dio la oportunidad de innovar. El líder de una teocracia se convirtió en un pionero de la democracia. Estableció un gobierno en el exilio basado en principios democráticos y en 2011 renunció a todo su poder político, transfiriéndolo a un líder elegido por el pueblo. Ha llegado a decir que la propia institución del Dalai Lama podría ser abolida si 2/3 del Parlamento en el exilio así lo votaran. Una reforma radical, impensable en el Tíbet de antaño, que aseguró la supervivencia de la gobernanza tibetana en el mundo moderno. Desde su modesta residencia en la India, su voz comenzó a resonar en todo el mundo. Su mensaje, destilado de miles de años de filosofía budista, es de una simplicidad radical. La compasión, dice, no es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia humana. Su religión, insiste, es simplemente la bondad. Su propuesta política para el Tíbet, el enfoque del camino medio, refleja este pragmatismo. No exige la independencia total, sino una autonomía genuina dentro de China, que permita a los tibetanos gestionar sus propios asuntos culturales y religiosos, preservando la integridad territorial de China. Una solución en la que no hay ganadores ni perdedores. En 1989, el mundo reconoció la fuerza de su lucha pacífica. Le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, no solo por su defensa de los derechos de su pueblo, sino por una filosofía de tolerancia, respeto mutuo y responsabilidad universal que abraza a toda la humanidad y a la naturaleza, convirtiendo su premio en uno de los primeros con una perspectiva ecológica. Pero quizás su proyecto más visionario y estratégico ha sido su diálogo con la ciencia. Recordando su fascinación infantil por el mundo moderno, el Dalai Lama ha buscado activamente el encuentro con científicos de primer nivel. Su postura es revolucionaria para un líder religioso. Si la ciencia demuestra que una creencia del budismo es errónea, el budismo tendrá que cambiar. En 1987, cofundó el Instituto Mind y Life, creando un puente formal entre la ciencia y la espiritualidad. Durante décadas, ha mantenido conversaciones con neurocientíficos, físicos cuánticos y psicólogos. De estos diálogos ha surgido un campo de investigación fascinante. Usando resonancias magnéticas y electroencefalogramas, los científicos han estudiado los cerebros de monjes tibetanos con miles de horas de meditación. Los resultados son asombrosos. La práctica contemplativa a largo plazo puede alterar físicamente la estructura y el funcionamiento del cerebro, mejorando la atención, la regulación emocional y la capacidad para la compasión. Lo que durante siglos fueron enseñanzas espirituales, ahora tienen una base empírica. El objetivo del Dalai Lama en todo esto es profundo. Quiere extraer la esencia de estas prácticas de su contexto religioso para ofrecerlas a la humanidad como una herramienta secular. No busca convertir a nadie al budismo. Busca ofrecer una especie de higiene mental, una educación emocional basada en la evidencia que pueda ser integrada en escuelas, hospitales y empresas de todo el mundo. Es su manera de hacer que su mensaje de compasión sea accesible y relevante para los 7.000 millones de seres humanos del siglo XXI. Hoy, acercándose a los 90 años, sigue describiéndose a sí mismo, con una humildad que lo define, como un simple monje budista. Quienes lo conocen hablan de su risa contagiosa, de su naturaleza juguetona, de cómo tira de las barbas de dignatarios o examina con curiosidad los anillos de una periodista en medio de una entrevista. Es esta humanidad, esta ausencia de pretensión, lo que lo hace tan universalmente querido. Pero su vida y su legado se enfrentan a un último y crucial desafío, su propia sucesión. Ha afirmado rotundamente que la institución del Dalai Lama continuará y que la autoridad para encontrar a su 15ª reencarnación recae exclusivamente en sus fideicomisarios. Y ha sido claro, su sucesor nacerá en el mundo libre, fuera del control de China. Esto prepara el escenario para una confrontación directa con Pekín, que insiste en que tiene el derecho exclusivo de nombrar al próximo Dalai Lama y que sin duda elegirá a su propio candidato. El mundo se enfrenta a la posibilidad de 2 Dalai Lamas rivales, convirtiendo un proceso espiritual sagrado en la batalla final por el alma y la identidad del Tíbet. Pero reducir su vida a esta lucha política sería perder de vista lo más importante. Su extraordinario viaje, de niño campesino a Dios Rey, de refugiado a premio Nobel, de monje aislado a interlocutor de la ciencia, es un testimonio del poder de la compasión para trascender el sufrimiento.
Su vida nos enseña que la verdadera paz no se encuentra en el mundo exterior hasta que no la encontramos dentro de nosotros mismos. Que el propósito de nuestra vida es ayudar a otros, y si no podemos ayudarlos, al menos no hacerles daño. Honrar su legado no es solo admirar su historia, es poner en práctica su mensaje. Es elegir el diálogo sobre el conflicto, la empatía sobre el juicio, la bondad sobre la indiferencia en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades. Es convertirnos, cada uno a nuestra manera, en una pequeña fuente de paz en un mundo que tanto la necesita. Porque, como él mismo nos recuerda, solo hay 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y, principalmente, vivir.